Leina Tolentino les acompaña y el tema de hoy que tenemos a nuestro invitado, continúa con nosotros en línea, es la reforma a la Constitución y la independencia del Ministerio Público. Para el tratamiento del mismo, nos acompaña el abogado especialista en Derecho Penal y Constitucional desde la capital dominicana, Valentín Medrano. Así que con él nuevamente establecemos conexión. Yo voy a recordar las preguntas que dejé como motivación para el retorno tras publicidad. Valentín ya ha sido muy claro cuando habla de la oposición a esta reforma a la Constitución y ha emitido unos argumentos con relación a la independencia, que es una propuesta que ha tenido o tiene el presidente Abinader con relación del Ministerio Público. Incluso ha citado como referencia nuestra el caso de Perú con esta independencia, ¿verdad?, de la justicia peruana y todo lo que ha costado en los últimos prácticamente 2 años, esa inestabilidad en Perú en materia de magistratura, en materia presidencial. En este caso, Valentín, yo te decía, ya tú has sido muy claro con tu oposición, pero te citaba a un colega que en uno de sus artículos recientes, Cristóbal Rodríguez, ha citado él ha hecho referencia a la oposición a la reforma a la Constitución. Él entiende que eso es un sesgo que impide la importancia de este debate frente a la propuesta que se ha hecho. ¿Qué opinión tienes tú sobre un especialista? Porque ya tú has sido muy claro en sentido general, pero ¿crees tú que esta propuesta puede enriquecer un debate? Porque hay que recordar que más allá de la justificación o el argumento principal del presidente con relación al ministerio independiente, a una procuraduría independiente, hay otros aspectos relevantes. Con relación a esos aspectos relevantes que se podrían tocar en una reforma a la Constitución, hago también otra pregunta. ¿Nuestra Constitución está acorde a esos cambios sociales, que es parte de la motivación de Cristóbal cuando dice abrirnos a este debate frente a la propuesta? Bueno, mira, yo creo que yo no merezco ni siquiera el título de colega cuando se trata del doctor Cristóbal Rodríguez, porque Cristóbal fue mi profesor varias veces en diferentes maestrías y yo no creo que tenga la capacidad de cargarle el bulto en materia de constitución, constitucionalidad, constitucionalismo o cualquier tema que en base a la Carta Magna él trata. Yo solamente puedo decir una opinión salvando la distancia y esperar que plugue en el ánimo de él primero y después en la ciudad. Yo creo que cada debate que se abre es importante porque debatir es hablar, es tratar. Si se hace con humildad, porque fíjate que el presidente quiere abrir un debate ¿para qué? Para modificar la Constitución y establecer un Ministerio Público independiente, y ese es su agenda. O sea, ese es su punto, ahí no hay discusión, ahí no hay debate. Ahí lo que hay es simplemente se aprueba o no se aprueba, y se aprueba, punto, porque vuelvo y te digo que cada presidente ha hecho la modificación que le ha dado su santa voluntad. En el año 2010 una muy buena modificación hizo el presidente Fernández, que está muy reciente, todavía esa modificación constitucional no ha cumplido, no ha surtido los efectos que se procuró, llevando a armonizar, vamos a decir, la vida social, económica y política de la República Dominicana en el año 2010 con respecto a una constitución modernista. Y ya el presidente de la República plantea una modificación constitucional. ¿Para qué? Para crear un nuevo, vamos a ponerlo así, vamos a poner de ejemplo, el presidente quiere crear un Ministerio Público Independiente. Yo recuerdo que nosotros no somos tanto el ejemplo de Perú, porque todavía no tenemos esa figura, pero nos parece un poquito más a Brasil, que también va por un derrotero equivocado en cuanto a la selección de las personas para dirigir el Ministerio Público. Recuérdense que aquí pasó igual que allá. El juez Moro era el fiscal Moro. En el caso de Brasil. Perdón. El juez Moro vino a ser el fiscal Moro, fiscal general, el procurador general de la República en Brasil. Aquí nosotros tenemos a la jueza Miriam Germán, que también vino a ser la procuradora general de la República. Eso nos parecemos un poquito más a Brasil, porque buscamos una persona. Señores, nosotros tenemos 3 poderes del Estado. Ya demostramos hace un ratito
que el presidente incidía en el poder legislativo cuando le diera su santa voluntad y que él va a modificar como le dé su santa gana, escúcheme la expresión, la Constitución de la República, porque lo hizo Hipólito, porque lo hizo Leonel, porque lo hizo Danilo, porque lo hizo o lo va a hacer el presidente de la República. Él va a hacer lo que él quiera ahí. Y él va a disminuir en términos democráticos muchos de los aspectos que la Constitución contiene y va a decirle al pueblo que sí, que se hizo en su beneficio. Como se hizo en su beneficio la entrega, por ejemplo, bueno, eso no lo voy a tratar aquí porque puede afectar situaciones económicas que tienen que ver con personas cercanas a este paso. Así que mejor no lo trato porque yo no tengo esos problemas. Yo cuando soy invitado en un lugar trato de ser un buen huésped y bueno, soy invitado en este lugar y me siento en el decoro, en el pundonor de sentirme en el beneplácito de la invitación que agradezco. Ahora bien, el presidente nos engaña. ¿Quiere modificar la Constitución? Perfecto, señor presidente, pero nosotros tenemos una experiencia con respecto a la selección de los jueces de las altas cortes. El mismo presidente decía en su discurso de oposición que fue utilizado el Consejo Nacional de la Magistratura de forma inadecuada, incluso doña Miriam el resultado de ese Consejo Nacional de la Magistratura, que fue presuntamente, según el gobierno, mal manejado y de forma en venganza, en rebatiña. Pues mire, usted la hirió a ella, yo la pongo ahora aquí. Porque no podemos hablar de un histórico, de un desempeño que apuntara a que una persona podía ser desde la judicatura buen procurador. Valentín, entonces no se trató bajo ninguna circunstancia, esa selección tuvo que ver con capacidades. Eso es mentira, si se lo quieren decir a uno. Nosotros somos lo suficientemente grandecitos como para saber que no, porque también tenemos una carrera del Ministerio Público que la creó la ley 30-11, después la ley 33-11 y ahora la ley 133-11, pero antes la ley 278 el año 2003-2002, no recuerdo bien la fecha, que es de factura del gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, Valentín, con relación, no sé si me escucha, con relación a ese punto, antes con tu anuencia, cuando tú dices, bueno, mira, tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura, precisamente parte de esa propuesta que hacen a escuchar esta iniciativa de una reforma a la Constitución, ¿no crees tú que en este Consejo Nacional de la Magistratura que se ha citado como unos logros, como parte de los logros institucionales, pueda darse por medio de esta reforma un cambio precisamente en este modo de elección y que esto pueda enriquecer este equilibrio que se quiere buscar? Entonces hago otra pregunta ahí. Vamos a plantear un escenario de una reforma que sí, en caso de que no se logre, ¿cuál sería o que se logre? ¿Cuál sería el mecanismo para elegir entonces el procurador independiente? Vamos a pensar en ese escenario. Bueno, el presidente dijo en uno de sus discursos, ya siendo presidente, que él quería, ni antes de ser presidente, que él quería que fuera seleccionado, por ejemplo, por el medio del Consejo Nacional de la Magistratura, que es una reducción de la democracia. Pero a mí me gusta, si me permites, un segundo, hablar de la hipocresía en cuanto al discurso y la dicotomía discursiva en la República Dominicana. Yo hablo de mitomanía de la clase política, empezando por el presidente de la República. Mitomanía porque se dice mentira y se la cree. Y viven en esos castillos en el aire que crean. Hablo de dicotomía porque todo el mundo pedía. Ya el Consejo Nacional de la Magistratura ha sesionado como 5 o 6 veces para elegir a jueces de las altas cortes recientemente, pero los que vivían diciendo que debía ser modificada la Constitución para que el procurador no sea parte del Consejo Nacional de la Magistratura, ahora se metieron la lengua en un lugar indecible, porque si estaba mal que el Procurador General de la República conformara el Consejo Nacional de la Magistratura ayer y antes de ayer, no puede ser que hoy esté bien. Entonces, fíjate cómo somos verdaderamente mentirosos, cómo somos verdaderamente falaces, cómo no somos constantes, cómo somos dicotómicos en el discurso. Esa es la realidad, porque aquí todo dependerá de si a ti te llega un óvulo, si a ti te llega una cantidad del pastel que se reparte, y ya si te llega, todo está bien. Ya todo está bien, nada mal ocurre, nada mal huele en Dinamarca. Bueno, pero tenemos la realidad de que no es así. La realidad es que si era mal ayer es mal hoy,
y ya vimos nosotros que no es cierto todo lo que se dice del Consejo Nacional de la Magistratura, porque vimos también el desempeño de cada uno de sus miembros, de los nuevos miembros, en esas evaluaciones, y fue interesante ver cómo se utilizaron elementos y cizañas impugnativas para algunos de los participantes, pero ahora nadie dijo nada, a nadie le importó, porque nada es nada. Vuelvo entonces al redil de tu cuestionamiento. La fórmula sería más o menos esa, pero una forma antidemocrática, como decíamos anteriormente. No es lo mismo que 32 senadores elijan las altas cortes que lo elijan 8 personas. 8 personas que ya sabemos que son políticos. Tú te imaginas, tu jueza de corte, para que tú entiendas más o menos por dónde que el asunto va. Ahora nosotros vemos jueces en contra de jueces, jueces que le ponen querellas a jueces, que están en contra de la virtualidad. Yo fui el primer abanderado de la postura en contra de la virtualidad en la República Dominicana. Quizás no se me reconozca, pero ahí están los escritos y las posiciones. Históricamente, desde que prácticamente se instauró la virtualidad a nivel judicial, nos opusimos porque era una afectación de garantías. Lo dijimos entonces, lo dijimos ahora, lo decimos ahora, porque hay que ser constante en el discurso. Y si me equivoqué, digo, mira, lo dije antes, ahora me retracto porque yo estaba equivocado. Motivaciones posteriores y estudios posteriores, investigaciones posteriores me enseñaron que yo estaba en un hierro. ¿Y cuál es el problema de estar errado? Si mayormente vivimos en un error. Ahora bien, con respecto a la conformación, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura que se pretende, o que se quiere elegir el procurador por esa vía, en la vida cotidiana, ¿cuál sería tu respuesta, hasta instintiva, respecto a un asunto de interés de uno de los conformantes del Consejo Nacional de la Magistratura? Por ejemplo, tú dices, bueno, son políticos los conformantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Están de voto del Poder Judicial, el del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero después, un político de la Cámara de Diputados, o 2 políticos de la Cámara de Diputados, el presidente y uno de oposición. 2 políticos de la Cámara de Senadores, elegidos a través de un vehículo político que se llama partido político, con la participación política de destacadas figuras a su alrededor y con la procura política de quien los lleva a ellos como figura máxima desde el punto de vista político, que sería el presidente. Otro político, que es el presidente, que no quiere saber de los políticos, ahí conformando el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, en ese tejemaneje, otro político designado por el presidente, que se llama Procurador General de la República, a quien quiere sacar para seguirlo manteniendo como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y seguir teniendo ese voto. Entonces, porque la procura anterior era que el procurador no podía participar. Es cierto, el procurador es una parte dentro del proceso y no puede elegir a quienes van a cualificarlo, a quienes van a someter decisiones, a quienes van a decidir con respecto a los desaguisados que él someta. Entonces, tenía lógica lo que se decía, pero el discurso se cayó. Y cuando digo que se cayó, no es que se cayó de caer, sino que se cayó con doble L de silenciarse, se silenció. Entonces, imagínate tú como juez de corte y te llega un proceso del que tiene un interés el diputado representante del partido de gobierno, que sería en este caso el presidente del Senado, por ejemplo, o el presidente de la Cámara de Diputados, y tienen interés en ese proceso, y tú quieres ser miembro de la Alta Corte, y son ellos los que te pasan a ti de curso o no. ¿Qué tú crees que puede ocurrir? Bueno, mira, una incidencia indirecta de la política en la vida judicial. Pero si el presidente, vuelvo y digo, pudo doblegar a 20 y tantos senadores para elegir a quien él quería, ¿tú crees que el presidente no puede doblegar a jueces y a un procurador que como quiera le va a tener el agradecimiento de que él creó las condiciones constitucionales, legales, y además lo eligió? Porque no hay forma de elegir a un procurador sin la anuencia, sin que sea el favorito del presidente de la República, porque el presidente de la República, para elegir el procurador actual o la procuradora actual, ¿qué hizo él? ¿Hizo consenso? Bueno, es posible que entre sus acólitos y las personas que fueron cómplices para la consecución del objetivo final, bueno, pues perfecto.
Pero aquí no fue llamada la sociedad para opinar. Mire, aquí tenemos por este lado a doña Miriam Germán, por este lado tenemos a doña Jenny Berenice, por este lado está Emanuel Esquia Guerrero, por este lado está fulano para que la gente votara. Entonces sí, ahí yo voy a responder tu pregunta. ¿Queremos un Ministerio Público Independiente? Pues sometámoslo a votación. Al final van a ganar los partidos políticos y va a incidir también otra vez la política. No hay forma en que la política no incida en la escogencia de nadie. Porque aquí, por ejemplo, para un trabajo cualquiera, mediocre, tercera o cuarta o quinta o decimoquinta o 28ª categoría, tú necesitas siempre un padrino. Yo nunca he trabajado en el Estado. Nunca yo he tenido un salario de gobierno. Porque yo no tengo un padrino. Eso es muy sencillo. Ahora, yo vi muchachos de mi generación de estudiantes, algunos con mucha categoría y expertise y otros con nada, que tenían padrinos y bueno, fueron colocados en la administración pública. Y esa es la realidad. Nos quedan ya breves minutos. Ha sido muy específico en prácticamente decir, bueno, mira, eso de procurador independiente es utopía, y para argumentar o para tú sustentar tus argumentos te basas precisamente en la realidad. Tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura, tenemos unos procedimientos, por ejemplo, para nombrar el actual procurador o procuradora, como se ha hecho, donde no está ajeno el poder político. Entonces, evidentemente puede ser hasta, reitero, utópico pensar eso. Ya conocemos de tu oposición, pero ¿crees tú que ya como última pregunta para resumir este interesante tema, de que este planteamiento, esta propuesta a reforma a la Constitución viene a ajustarse, a reajustar nuestra Constitución a cambios sociales, va a venir a fortalecer nuestro sistema, en especial nuestro sistema de derecho? ¿Qué piensas tú? Porque lógicamente el presidente, como ya tú has dicho, y él ha sido también muy claro, tiene un interés fijo en la Procuraduría, en el Ministerio Público Independiente, pero hay otros asuntos fuera de esta magistratura que también son interesantes, y por eso hago la pregunta de ese fortalecimiento a través de esta propuesta de reforma constitucional. Yo he dicho, y yo quiero que alguien me demuestre lo contrario, que lo que el presidente quiere es privatizar el Ministerio Público, para que sea un departamento o una división de las empresas multinacionales que nos controlan y nos acogotan, sea elegido por una ONG, de esas ONG que son correligionarias, porque yo te voy a decir una cosa, y es muy sencillo. Mira, el Ministerio Público está concebido en los Estados Unidos igualito que aquí. Igualito que aquí, salvo el hecho de que allá algunos son elegidos por votación. Bueno, pues si usted quiere modificar la Constitución para que tengamos un Ministerio Público que, dicho sea de paso, yo te reitero, mira, ¿tú crees que doña Miriam es independiente? ¿Tú crees que doña Miriam es buena procuradora? Yo creo que tú crees en eso. Yo también creo en eso. Pero lo eligió el presidente. ¿Y cuál fue el problema? No sé si tú me entiendes. Le eligió el presidente. Porque él no me llamó a mí para preguntarme si yo estaba de acuerdo con eso. ¿Verdad que no? Ni a ustedes tampoco. Entonces él le eligió. Quiere decir que el problema no es la forma de selección. El problema es quién esté ahí. Si la persona tiene capacidad y interesa, si la persona tiene responsabilidad y dignidad y honorabilidad, ahí no va a haber problema. Que yo creo que falta, porque le voy a decir una cosa. El hecho de que doña Miriam se exima de la participación en las investigaciones ha traído como consecuencia que nosotros tenemos una afectación del debido proceso, porque ahí tenemos gente sometida a prisión porque no hay desvanecimiento de pintura después de 3 manos de pintura que se le dieron a una pared. Valentín, dígame. Te interrumpo porque ya nos quedan segunditos para llegar al final, pero la idea se comprende perfectamente. O sea, un procurador nombrado al dedo, no hubo un consenso social para que entonces poder hablar de esa independencia de la actual procuradora, ¿verdad? A juicio de cómo ha sido la escogencia de la misma, porque tiene lógicamente ahí el Poder Ejecutivo
todas las monedas jugadas. Entonces, ahí lo comprendemos en ese punto. Lo que sí es, dejamos abierta, por supuesto, una invitación próxima, porque el tema es amplio, es mucho que tratar en términos de reforma a la Constitución, mezclada también con este planteamiento de independencia del Ministerio Público. Así que yo te agradezco la disposición en la mañana de este domingo de estar aquí compartiendo este importante tema con nosotros, Valentín. Sí, gracias a ustedes, reitero, por la oportunidad y ojalá que la modificación constitucional, para terminar de jodernos, contenga el referendo revocatorio y así terminamos como sociedad de joder. Y ojalá que no. Bueno, gracias Valentín, a gusto de tener esta hora de conversación contigo. En otra ocasión estaremos haciendo contacto para hacer la conclusión ya más acabada de este tema o de otros tópicos en particular. Reiteradas las gracias, por supuesto, a toda nuestra audiencia por mantener la sintonía. Leina Tolentino se despide de esta entrega 553 de Repasando.